Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. La misión de San José Obrero, amar, servir y proteger a la familia, transmite Ñanteyarañe en vivo desde la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa, en acción de gracias al Padre Celestial, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, Beata María Felicia Chiquitunga, Beato Carlos Acuti, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, por la salud y las intenciones del Papa Francisco, salud física y espiritual de Bernardo Fariña, Mirta, Sarita, María Paz, Raquel, difuntos, almas del purgatorio, Mirta Josefina, Doña Gilla, Hernando, Didier, Gustavo, Nilo Arroce, Ramón Acosta, Alejandrino Mancuello, Luis Rivarola. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva esperanza,
en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este martes santo, celebramos lo que se llama el Día de la Traición. La palabra del Señor gira justamente en la traición de aquellos amigos que estaban con Él, caminando con Él, pero sin embargo, la tentación siempre nos lleva también a traicionar a Dios, a pesar de recibir todos los dones y las gracias del Señor. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor, que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi derecha está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará la salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el vientre materno fuiste mi protector.
Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que amaba Jesús, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Ese discípulo se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba a dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, yo no estaré mucho tiempo con ustedes, ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenos días. Entonces decíamos al inicio de nuestra Eucaristía que el martes santo le dedicamos y le llamamos así, el martes de la traición. Y aquí tenemos, toda la comunidad, los discípulos, los seguidores del Señor, que están a la mesa compartiendo la Pascua, Pesaj, ese paso de la oscuridad a la luz dentro del pueblo judío. Pero, sin embargo, aquí nosotros vemos, por eso se llama martes de la traición, que en lugar de ser el paso de la oscuridad a la luz, aquí le están traicionando al Señor. Es decir, la propuesta de salvación, que la pisoteamos, la tiramos por tierra, ¿verdad? Después de que Jesús nos haya enseñado todo, haya caminado con nosotros, ahora Jesús les dice o nos dice a nosotros, porque tenemos que aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Tantas lindas cosas que el Señor nos regala, nos ha regalado, y sin embargo hoy, estando sentado a la mesa con Él, nos dice: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Uno de ustedes me entregará.
Yo hasta quisiera agregar un poco más. De los 12, 11 de ustedes me entregará que van al año de sociedad. 11 de ustedes me entregará. Es decir, decimos que somos cristianos, pero después al final de cuentas le estamos entregando a Jesús, porque no vivimos según la propuesta y la enseñanza que Él nos fue dando durante su vida terrena, ¿verdad? Y entonces los discípulos se miraban unos a otros no sabiendo a quién se referían. Esta es una situación de la que podemos reflexionar también desde Génesis siempre, que es un poco la columna vertebral de toda la Biblia y de todo el mensaje de salvación. Cuando el Señor le llama a Adán y le dice, ¿qué hiciste? ¿Acaso comiste? La mujer, senda y cuaima. Aquí también, cuando dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué vio? Más vio. Harei cuaponajina, que son corruptos, que son bandidos, que no hace lo que tenés que hacer como Dios te pide, y sin embargo, ¿quién será? O mañana la otra. Y esa es nuestra vida, ¿verdad? De todos los días, y eso es lo que nosotros escuchamos y vivimos lastimosamente, ¿verdad? En nuestra sociedad. Dice que se miraban los unos a los otros, no sabiendo a quién se refería. De qué llamaba, nos lavamos las manos como Pilatos. Ahora, continúa, ¿verdad?, reflexionando más profundamente y entrando cada vez más, porque el Señor quiere llegar hasta limpiar toda esa herida y sacar toda esa costra de putrefacción que tenemos en nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces uno de ellos, dice el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús, y Pedro le hace la señal, socio, entonces él se reclinó y le pregunta, Señor, ¿quién es? Esta es una pregunta esencialmente retórica, ciertamente, Señor, ¿quién es? Queremos saber quién es, pero sin embargo, ya conociendo nosotros mismos quiénes somos nosotros y si estamos entregando o no a Jesús, si estamos traicionando. Y Jesús le da solamente una pista, pero esta pista es la que nos ubica a nosotros para entender cómo nosotros le entregamos normalmente al Señor. Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. ¿Qué significa esto? Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. La comida siempre en la Biblia, en la reflexión teológica, la comida siempre significó la cercanía, la mayor cercanía. Por ejemplo, tu cumpleaños y vos me invitás a qué cosa, a comer, un asado, comer. Tu 15 años me invitás, ya carulle, uno no hace ni la misa ni nada, pero ya caru. Hay cualquier acontecimiento, te invito para la fiesta, ya caru, todo para nosotros mismos, ¿verdad? En el sentido antropológico, el comer juntos significa la cercanía. Incluso si vos te enojaste con alguien, ¿verdad? Una que vos no le querés, ahí tu amiga fue y te peleaste, le odias. Le invitaba o no le invitaba a tu cumpleaños, pero ni no le querés ver ni en figurilla, y menos todavía que se vaya y se siente frente a vos, vaya a comer ahí, jamás. ¿Se dan cuenta? Esto es muy interesante para darnos a entender que la comida, el hecho de que Jesús dice, al que daré el bocado, quiere decir esa persona más íntima con la que nosotros decimos que compartimos la vida. Sin embargo, esa había sido la persona que nos está traicionando. Esa es la persona que no se ha adherido a lo que Jesús estaba anunciando, trayendo como mensaje de salvación. Entonces esta significancia es demasiado interesante, muy linda y muy profunda en el sentido antropológico. Y entonces, mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y viene la consecuencia. En cuanto se lo da, dice, el bocado, Satanás entró en él, dice, ¿verdad? O sea, todo lo que significa muchas veces el compartir nuestra propia vida, es allí donde entra el mal. Es allí donde entra, cuando nosotros no maduramos en nuestras relaciones, es en el sentido bien antropológico y humano, desde donde nosotros nos vamos, entre comillas, infectando
con la corrupción. Es en esa relación entre nosotros, donde nosotros nos vamos infectando con el pecado. Y entonces Satanás entra a través del bocado, quiere decir eso, ¿entiendes? Satanás entra en nuestro accionar más íntimo, más común, de las cosas que siempre nosotros realizamos. Entonces tenemos que estar atentos, porque muchas veces pues la gente está esperando a ver dónde va. Apareció, no apareció Satanás, ¿dónde va a estar escondido? Ahí detrás de la puerta, ¿dónde va a estar? No, Satanás está en tu pensamiento, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir, en tu forma de maquinar corrupción, en tu forma de pensar. Ahí está Satanás. Pero la gente siempre se quiere lavar las manos y entonces, yo he visto que allá pasó una cosa negra. No, Satanás está ahí, aquí está. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de organizar tu vida. Bueno, y entonces dice que en ese momento Satanás entra en él. Jesús entonces le dice, interesante, realiza pronto lo que tienes que hacer. Realiza pronto lo que tienes que hacer. Es decir, en nuestra propia conciencia nos viene lo que nosotros hoy estamos celebrando del martes de traición. ¿Qué es lo que verdaderamente queremos? Hay que definirse en la vida, nos dice el Señor. O estás conmigo, ¿se acuerdan ese pasaje también? Y el que está verdaderamente contra nosotros es aquel que está desparramando siempre, o sea que no deja que podamos construir el reino de Dios. Y entonces tenés que definirte, porque si vos no te definís en la vida, ciertamente que tampoco podemos confiar en vos, porque no sabemos hacia dónde estás estirando, ¿verdad? O a favor o en contra. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Judas, como estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús le había dicho, compra lo que hace falta para la fiesta, o si no, directamente también le manda a dar algo, dice, a los pobres. Bueno, todo esto es interesante porque cada uno tiene una misión específica. Jesús nos revela directamente, a pesar de que se preguntan, ¿seré yo, verdad? Jesús no le dice, sí, den a la culpa, den. No, sino que siempre es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos traicionando al Señor. Somos nosotros que en nuestra reflexión tenemos que darnos cuenta si estamos llevando bien nuestra familia, nuestro compromiso, nuestra vida cristiana, nuestra vida entonces de servicio a la comunidad, de servicio a los demás. Somos nosotros. Entonces, ese es el término nuestro, ¿verdad? Bueno, y después dice, y aquí termina, y esto es lo interesante, enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Y la expresión de San Juan es maravillosa porque concluye diciendo, ya era de noche. La oscuridad y la luz, siempre San Juan juega mucho con los opuestos. Mentira, verdad, oscuridad, luz, aquí ya es de noche. Es decir, la noche significa las tinieblas del pecado. La noche significa cuando uno está opacado por su egoísmo, está opacado y está en la oscuridad, falta de clarividencia, el video, el ver, pero claramente, ¿qué es lo que verdaderamente el Señor nos está pidiendo? Y muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? No vemos claramente, seguimos en la noche, en la oscuridad, con nuestros pecados, nuestra manera de pensar. Naña entendéis para el cristianismo, naña comprometéis en serio con el cristianismo. Lo que nosotros hacemos es un yo para. Ñande oigo ya de cola ñande oigo yo para. Nadie ni guaraní ni castellano, yo para. A medio país lento y ñande ya calcula, ¿verdad? Entonces entre castellano y guaraní. Entonces no nos definimos por el Señor, o verdaderamente es esto lo que queremos. Y entonces como que jugamos con esa situación. Sí, soy cristiano, hasta ahí, pero cuando me exigen más, entonces le saco la nalga a la jeringa y dice, ¿verdad? Entonces, ayer retirante, da hipotay. Bueno,
y termina con esta reflexión de Jesús, después de que Judas, dice, se haya retirado, diciendo que este es el momento verdaderamente de la glorificación del Señor. ¿Qué significa esto? Que este es el momento de la glorificación del Señor. Quiere decir que en el momento en que vos te decidís, bueno, vea, Yahoma, por fin oye decidí. Ese quiere ir a la oscuridad, a las tinieblas, listo. Oye decidimos. Y nosotros que estamos aquí. Bueno, este es el primer personaje, pero después de esta oración, Jesús va diciendo todo, les dice a donde yo voy, o sea, la dificultad de la vida cristiana, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Es difícil, es la entrega total, que será la cruz, nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Pero aquí viene, y esta es la segunda traición. Segunda traición. Nosotros pensamos que Judas es el traidor, ¿verdad? Otro y nada. Más vio Pedro. ¿Se dan cuenta? Que los dos, los que se creen buenitos y los que van a dar la vida por Jesús, también le traicionan. Y bueno, y los otros también, que muchas veces directamente hoy no nos jugamos todo por el Señor, pero por lo menos ya decidí y nos vamos a la oscuridad. Y entonces le dice, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Ah, bueno, si hay una vuelta, ¿verdad? Y justamente la diferencia entre Pedro y Judas es que después Judas, después que lo había traicionado a Jesús, cuando se vuelve a encontrar con Jesús cara a cara, y eso pues es lo importante para la conversión. La andé de coño de llane con asome, vas a seguir robando, vas a seguir siendo corrupto y vas a seguir todo lo que sea, en donde sea, ¿verdad? Entonces, ahí recién cuando se encuentra de nuevo con Jesús se da cuenta, ¿qué es lo que yo hice? Baila allá, va, le mira a Jesús y comienza a llorar, ¿verdad? Pero antes de eso está la traición, y es justamente lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Nada, ven, yo daré mi vida por ti. Pedro, yo conde pechora, Pedro, reñe ire. Está diciendo cualquier cosa, Pedro. Porque darás mi vida por mí. Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Bueno, la expresión 3 veces quiere decir entonces, cada vez que te sientas verdaderamente lejano de mí, me vas a negar siempre, con tu forma de actuar, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, en este martes santo, el Señor nos invita a mirar un poco, a ver si le estamos siguiendo de veras y en cuál de los personajes nos metemos, de todo lo que escuchamos, de esta comunidad que se pregunta, que no hay cuayeteo, humaba, o de este personaje que es Judas, que directamente, entonces, después el Señor le tiene que exigir para que se decida, o lo blanco o lo negro, o también de Pedro, que se considera, nambré, daré mi vida por ti, Señor, pero onega llegante de peñan de Yarape. Así es que en cualquiera de estos personajes nos encontramos, vamos a pedir que nos ayude a reflexionar y a tomar una decisión y un camino verdadero durante estos días de la Semana Santa. Que así sea. Que así sea. Presentamos nuestras intenciones. Por la Iglesia de Dios, para que se disponga a celebrar el misterio pascual, siguiendo fielmente los pasos de Jesús, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que llegue a ellos el anuncio de la redención consumada en el árbol de la cruz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos miembros de la humanidad que sufren, para que su dolor no sea inútil y puedan alcanzar la plena salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan
pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y la de toda su santa iglesia. Señor nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu familia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia, y nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra comunidad de San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro en el cielo, y de cada uno de nosotros que hoy en este martes santo estamos celebrando esta Eucaristía. Ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes,
Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Oración final. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que por este mismo sacramento con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía de este martes santo, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y a pensar de no traicionar a Jesús, ¿verdad? Bueno, que tengan buen día. Gracias igualmente, Padre. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo